A continuación resolveremos el ejemplo número 8 sobre la nomenclatura de hidrocarburos alifáticos cíclicos. En forma concreta, un ejemplo sobre nomenclatura de cicloalcanos. Bueno, tenemos la estructura indicada. Debemos para ella asignar el nombre de acuerdo a las reglas y pasos establecidos por la IUPAC. Analizando esta estructura, determinamos que el grupo funcional principal debe ser la estructura cíclica o definido por la estructura cíclica. Se trata de un cicloalcano, porque todos sus enlaces carbono-carbono, los enlaces de este ciclo, son simples. ¿Y cuál es la cadena carbonada principal? Pues la estructura cíclica o la parte cíclica correspondiente a la del cicloalcano. Para mayor claridad, vamos a seleccionar esa cadena carbonada principal en color amarillo. Son todos estos átomos de carbono. Todo lo que está seleccionado en amarillo son entonces átomos de carbono de la cadena carbonada principal. La enumeración. Vemos que este ciclo alcano tiene ramificaciones, radicales de alquilo. Entonces la enumeración va a depender de las posiciones de estas ramificaciones o radicales de alquilo. En total podemos observar que hay 5 radicales de alquilo. Antes de empezar la enumeración vamos a nombrarlos sin indicar las posiciones. Observemos este primer radical de alquilo, este que está en la parte superior, tiene 2 átomos de carbono. 1, 2. Luego se trata de un etil. Cuando hayamos establecido la enumeración de la cadena carbonada principal, indicaremos su localizador. Aquí tenemos otro radical de alquilo, constituido por un solo átomo de carbono, por tanto es un metil. Y en la parte inferior tenemos otro metil por este lado, y también tenemos un radical que tiene 3 átomos de carbono, 1, 2 y 3. Lo señalamos y como tiene 3 átomos de carbono es un propil. Una cadena de 3 carbonos normal porque es lineal, viene de forma continua. Aquí también tenemos 3 átomos de carbono, 1, 2 y 3, y vemos que tiene una configuración como simétrica. O sea, el carbono de la mitad de este radical, si lo vemos como una sola cadena, carbono número 2 o el de la mitad, está unido a la cadena carbonada principal. Por tanto, a este radical se le suele denominar como iso, que significa igual, y luego propil. ¿Por qué el iso? Que si se dividiera a la mitad ese, este radical del kilo, tendríamos como dos partes idénticas, e iso significa igual. Bueno, nos falta en las posiciones de ellos porque nos falta enumerar la cadena carbonada principal. Aquí tenemos que hacer lo siguiente para enumerarla. Debemos indicar la menor enumeración para los radicales o la menor posición. Aquí podemos tomar dos orientaciones, una en sentido horario y otra en sentido antihorario. ¿Cuál es la clave? Es tener en cuenta que nos debe dar la menor posición, bueno, o menor enumeración en primer lugar. Si nos da igual menor enumeración para la orientación en sentido horario y antihorario, entonces nos vamos a desempatar por el criterio del orden alfabético, de la primera letra del nombre de cada radical. Para iniciar esa enumeración, analizamos si existen radicales que estén cerca, que nos daría la menor enumeración en las posiciones, si están contiguos, sería las posiciones 1,2, ¿cierto? Observemos que estos dos radicales están contiguos, están cerca, el metil y el propil. Entonces lo más apropiado es empezar la enumeración con uno de ellos dos. Si tomamos, por ejemplo, el etil, entonces ya no nos da los números más bajos. Aquí tendremos una ventaja con el metil y el propil, y es que nos va a dar inicialmente las posiciones 1,2. Miremos esto analizando la enumeración en sentido horario, y lo vamos a indicar con color rojo. En sentido horario sería de esta manera, como girando las manecillas de un reloj.
Entonces, ¿qué es lo más apropiado? Empezar a enumerar ese carbono como el número 1. ¿Por qué? Que así podemos asignar a ese otro radical como el número 2. Y eso ya nos indica menor posición o menor enumeración. Si empezáramos con el metil, este sería el carbono 1, pero este sería el 2 y este el 3. Entonces las posiciones de los radicales ya no empezarían como 1,2, sino como 1,3. Por eso empezamos con este carbono como el número 1. Este sería entonces el 2, luego es el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El ciclo tiene 10 carbonos. Ese dato es muy importante cuando lo nombremos porque nos va a determinar el nombre de la raíz. Luego, en esta enumeración en sentido horario, analicemos cómo quedan los localizadores o posiciones de los radicales. Miremos qué posiciones tenemos sin considerar orden alfabético. Solo posiciones de radicales serían entonces, hay un radical en la posición 1, como podemos observar, otro en la posición 2. Separemos esos localizadores o posiciones por comas. En el 3 no hay radicales, en el 4 sí. Por tanto, tenemos 1,2,4, 6. Luego, en la posición número 9, tendríamos el quinto radical. Y ese mismo análisis lo llevamos a cabo efectuando la enumeración en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Antihorario. Por lógica, analicemos con cuál carbono empezamos enumerando como el número 1. Miremos, empezamos con el metil, que si llevamos a cabo un sentido antihorario de enumeración, entonces el metil estará en la posición 1 y el propil en la posición 2. Seguidamente, enumerando los carbonos, tenemos que existe el 3, luego el 4 que tiene otro radical, ahora tenemos el 5 y el 6 que no tienen radicales, luego viene el 7 que tiene un radical, el 8 no tiene, el 9 sí tiene, y por último el carbono número 10. Y ahora analizamos posiciones, actuando la enumeración en sentido antihorario. Miremos que hay un radical en el carbono 1 y otro en el carbono 2. Por tanto, empieza como 1,2. Luego, analizando, llegamos al carbono 4 que tiene otro radical, 4. Y si continuamos, vemos que el próximo radical está en el carbono número 7 y el último en el carbono 9. Aquí podemos observar que el sentido de la enumeración no da igual. Vemos que la menor enumeración es para el sentido horario. Miremos, ambos empiezan con 1,2,4 en sentido horario y en sentido antihorario. Pero cuando llegamos a la posición del cuarto radical, miremos que en sentido horario nos dan 6 y en sentido antihorario nos da 7. Y como debemos escoger la menor enumeración, gana en este caso el sentido horario y descartamos el sentido antihorario. Bueno, ya tenemos entonces cómo debe ser la enumeración de la cara carbonada principal en sentido antihorario, es decir, en color verde para este caso. Es así como establecemos el nombre. El nombre completo entonces tiene una raíz definida como lo había mencionado previamente por el número de átomos de carbono de la cadena carbonada principal. Como son 10 átomos de carbono, la raíz es de DS. El sufijo primario viene definido por el tipo de enlace presente entre los átomos de carbono de la cadena carbonada principal. Todos estos enlaces son simples. Luego el sufijo primario es AN. El sufijo secundario, como es un hidrocarburo, viene definido por la letra O. El prefijo primario, como se trata de un ciclo, se coloca tal término, el término ciclo. Y el prefijo secundario viene definido por el nombre de los radicales de alquilo en orden alfabético. Aquí sí los escribo en orden alfabético. O sea, la enumeración depende de la menor posición en que estén los radicales, pero cuando establecemos el prefijo secundario, es decir, escribimos el nombre de los radicales, este debe ir en orden alfabético, indicando la posición de cada uno. Observemos el orden alfabético. Para ello vemos que el etil
La letra E tiene prioridad sobre los demás. La E va antes que la M del metil y la M del metil va antes que la P del propil. O sea que el primer radical que indicamos es el etil. El prefijo secundario viene definido por el nombre de cada uno de los radicales de alquilo, indicando su posición de acuerdo a la enumeración definida. Al evidenciar que la menor enumeración sea en sentido horario, entonces indicamos la posición de los radicales en este sentido. Pero en el nombre, estos vienen definidos en el orden establecido por la primera letra de su nombre. Vemos entonces que el etil, que tiene la letra E, va primero por su orden alfabético. En orden alfabético la E va antes que la M y lo mismo la M va antes que la P de propil y la P de isopropil. Este iso es un prefijo que indica la configuración, entonces no tiene incidencia en el orden alfabético. Lo que tiene incidencia en el orden alfabético cuando se nombra el hidrocarburo es la P de propil, que es la que indica el número de átomos de carbono, y el iso solo indica la configuración que tiene. Bueno, de acuerdo a la enumeración establecida, indicamos primero el radical etil en la posición 4. Luego escribimos 4-etil. Seguidamente, establecemos la enumeración de los radicales de metil o los metilo. Vemos que hay uno en la posición 2 en rojo y en la posición 6 en rojo está el otro. Luego se escribe como 2,6 y como son dos radicales de metilo, se utiliza un prefijo multiplicativo di y luego el término metil. Y ese di tampoco tiene incidencia en el orden alfabético, solo es para indicar que hay dos radicales metilo. Y por último indicamos los propil. Hay una diferencia en su configuración, por tanto el criterio para escribirlos viene más relacionado por su enumeración. Es decir, primero escribimos el 1-propil por estar en la menor posición y luego escribimos 9-isopropil. Pensaríamos que por decir isopropil, este radical debería ser nombrado antes que el metil, pero no es así. Que recordemos, este prefijo indica configuración, más no determina su orden alfabético. Es similar a este otro prefijo, el di, que solo indica el número de radicales de metilo que hay. Tampoco podemos escribir 1,9 dipropil, que su configuración es diferente, se tiene que especificar. Bueno, ya por establecer el nombre completo, lo único que hacemos es unir todos estos términos. El nombre sería el siguiente: 4-etil, 2,6 dimetil, 1-propil, 9-isopropil, ciclo decano. Miremos que el prefijo primario, la raíz, el sufijo primario y el sufijo secundario se unen en un solo término. Y este es entonces el nombre para la estructura dada. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.